tema bien importante. Ahí está. Muy buenas tardes, la saludo de nuevo, chiquillas, bienvenidos. Gracias por estar ahí, como siempre, ya vemos 29 conectados, de los 35 que son ustedes, así es que vamos a empezar. Gracias, Claudia, por prender tu pantalla como siempre, la Anaí también, tengo a la Beatriz también que la estoy viendo, así que muchas gracias por estar y poder por lo menos mirarla, ¿cierto? Saber que ahí me están observando. Y los demás que no pueden prender la pantalla, bueno, imagino que todos tienen sus razones, así que no hay problema. Vamos a empezar esta semana. Y esta semana, ¿cierto? Vamos a darle con contenidos bien importantes que tienen que ver, ¿cierto? Y que precisamente tienen que ver con lo que estamos viendo o con lo que estamos conversando, ¿cierto? De esto del tema social, ¿cierto? De la previsión social. ¿De qué se trata esto? ¿Cierto? ¿Cómo vamos? ¿Por dónde va la mano? ¿Cuáles son los porcentajes? Por ahí alguien me preguntó una oportunidad, profe, pero vamos a ver tal cosa. Sí, las vamos a ver, ¿cierto? Y vamos a tratar de profundizar lo que más podamos en cada una de ellas, ¿cierto? Y poder contestar también todas las dudas que ustedes puedan tener. Ruth, buenas tardes. Gracias por tener tu pantalla prendida. Buenas tardes, profesor. Aquí también con respecto a eso, ¿cierto? Vamos a ir paso a paso, porque indudablemente que es harto lo que debieran ustedes saber. Son varias cosas las que se saben. Entonces, insisto, uno no debiera aprenderse las cosas de memoria, ¿ya? Uno debiera asimilar el conocimiento, ¿cierto? Tratar de desmenuzarlo y a lo menos, ¿cierto?, tener lo más básico por lo pronto en la cabeza, por lo pronto, entenderlo, más que memorizar, porque finalmente ustedes, cuando estén en la práctica trabajando, ¿cierto?, van a tener el código del trabajo, van a poder googlear en último caso, ¿cierto?, en caso de que se les olvide algo, pero a lo menos saber, ¿cierto?, la distribución de los porcentajes, por ejemplo, saber que un porcentaje X de la AFP, solo hay una parte que va a la cuenta del trabajador, otra no va, ¿cierto? Con respecto a la salud, que tiene que ver también. Ya, ok. Listo, Jorge, no te preocupes. Chiquillo, atento si se le corta a Jorge para que me avisen por el tema de la lista. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que entender, tiene que entenderlas, ¿cierto? Más allá, insisto, de memorizar el porcentaje puntualmente. Ahora, indudablemente que en términos de evaluación, ¿cierto? Hay cuestiones súper básicas, o sea, no sé, por ejemplo, para la cuenta de capitalización individual es el 10%. O sea, eso no lo podemos no saber, ¿cierto? Hay ciertas cosas que efectivamente las tengo que saber sí o sí. ¿Ya? Pero vamos a ir de a poco, así que tranquilo. Y voy a compartir inmediatamente la pantalla. Decirles con respecto a las evaluaciones. Estoy revisando una a una. Ustedes comprenderán que la pega es ardua, porque son varios equipos los que tengo que revisar, que tengo que ir detalle por detalle, línea por línea. Y claramente tengo que saber bien si ustedes cumplieron con lo que se requería o no, o si les faltó, qué sé yo. Hay algunos equipos que ya tienen las notas puestas y a lo menos se los puse a una persona del equipo. Y además a esa persona del equipo le puse también la retroalimentación, si es que lo quieren revisar después o si es que alguno lo haya revisado. Pero pretendo hoy día sí o sí dejarlos todos revisados, a ustedes por lo menos que ya debía haberlo tenido ayer, pero ustedes comprenderán que con toda la algarabía que había y con mi ansia de saber qué es lo que iba a pasar, estuve todo el día pendiente de la cuestión, con mi alma de copuchenta también, ¿cierto? Entonces, por eso me retrasé un poco, pero ya tenía algunos ya revisados. Así que vamos a empezar, vamos a proyectar, ¿cierto? Chiquillos, por favor, díganme si están viendo el PPT, importante. Sí, profesora, se ve Sí, se ve, mejor. profe. Ya, perfecto. Okay.
Entonces vamos a comenzar, ¿cierto?, con este tema bien relevante para lo que ustedes están estudiando, que es la legislación y la seguridad social, Oh, ¿cierto? vale, Tiene que ver con papá. esto de la legislación. Y vamos a empezar primero, ¿cierto?, con algo que es las mutualidades. Quizá esta clase, no sé si a alguno le va a parecer muy entretenida, otros no, ¿cierto? Porque tiene que ver con la historia, ¿sí? Siempre es importante saber que las cosas que existen, pero de dónde vienen, ¿cierto? Cómo se forjaron, o cómo era el contexto en la cual, ¿cierto?, ciertas leyes que perduran hasta la fecha, cómo se gestaron, ¿sí? Porque no todas las leyes eh, tienen tanta historia como esta, por ejemplo, que es la mutualidad, que es una, yo creo, una de las más antiguas, Qué tiene que mal. ver con todo lo laboral. Incluso podríamos mencionar la ley que tenemos, ¿cierto?, que es la 3500 con respecto a la AFP. La AFP es algo relativamente nuevo. Ustedes saben que partió en el año 80 en adelante. Y si estamos hablando del año 80 en términos de leyes, eso es una ley joven, ¿ya? Sin embargo, esta de las mutualidades, ¿cierto?, tiene bastantes cosas más atrás que desde ahí se empezó a forjar. Ahora, esto de las mutualidades, ¿cierto?, tiene que ver también, indudablemente, con la ley 16.744, que es como a donde llegamos, ¿cierto?, que es el final de toda esta No, historia que vamos a ver hoy día. Historia que, por cierto, me parece, según mi gusto, es bien entretenida en el sentido de que uno va, ¿cierto?, sabiendo cómo se va creando esto. Bueno, vamos a empezar entonces y vamos a ver la historia y la evolución de la prevención de riesgo en el mundo y también en Chile, ¿cierto? Y como les decía, esto se corona, ¿cierto?, o termina con la ley 16.744 y que tiene que ver con los accidentes laborales y de trayecto. Es decir, entonces es la ley 16.744, la podríamos resumir, que es un seguro, ¿sí?, que es para todos los trabajadores, que inicialmente, incluso también este es un cambio nuevo, ¿cierto? Inicialmente era solo para las personas que estaban contratadas, pero ahora ya no, porque ahora también abarca a las personas que tienen boletas de honorario, ¿cierto? Les sacan una parte de la devolución del impuesto para, perdón, de los impuestos mensuales para esto, ¿cierto? También los independientes ahora también pueden hacer sus propias cotizaciones para poder cubrir esto. Pero hasta hace un tiempo atrás, y no mucho, yo diría un año o dos, no más que eso, era solamente para las personas que estaban con contrato. Ya ese es un dato, digamos, como al final de toda esta historia. Bien, entonces, podríamos decir entonces que es un organismo administrador de la ley 16.744, ¿cierto? Y que tiene por misión, ¿cierto?, proteger a los trabajadores. ¿En qué cosas? En las prestaciones médicas, indemnizaciones, ¿cierto?, subsidios o pensiones. Subsidios, ¿cierto? La palabra subsidio la vamos a ocupar siempre acá en la legislación laboral, pero tenemos que considerar que esa palabra tiene que ver con las licencias médicas, ¿ya? No es con el subsidio de las casas, esa es otra cosa. Esto es un sistema solidario, ¿sí? Dice no discriminatorio entre sus afiliados, ¿cierto? Por ende, entonces, todos los trabajadores en la cual su empleador paga una tasa por ellos, ¿cierto? Que la mínima en este minuto es 0,95, que eso es lo mínimo que se puede pagar, ¿cierto? Después más adelante vamos a ver esto de las tasas y el mínimo y el máximo, qué sé yo. Entonces todos tienen derecho a tener este seguro. Entre sus grandes objetivos, dice, promover el descenso de los accidentes laborales. Waldo, buenas tardes, dígame. Hola, profe, disculpe, buenas tardes. Lo que pasa es que, bueno, usted como está diciendo que podían venir grandes cambios, ¿en qué podría favorecer
estos cambios a la gente? O sea, ¿qué cambios le podríamos hacer a esta ley que pudiera favorecer a los trabajadores? O podrían tirarlo para atrás? Porque seamos honestos, o sea, podría jugarnos a favor, pero también el sistema nos podría jugar en contra. O sea, seamos honestos que ellos, los políticos, pueden jugar a favor de ellos y la gente, porque hoy día ese es el miedo que le tenemos mucho a los políticos actuales. No sabemos qué tan corruptos están y qué tan posible puede ser ese cambio que queremos para un país en donde queremos mejoras. Pero también es cierto que siento que tendríamos que ver si este cambio o esta ley, la 16.744, podría legalmente favorecer a los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros que trabajamos. ¿Qué cambios podrían haber o qué cambios podrían jugar en contra? ¿Qué piensa usted? Si me estás hablando de la ley 16.744, la verdad es que esta ley, desde que funciona con este mismo número, ¿sí? Eh, los, Todos los cambios que se han hecho, en verdad son cambios que efectivamente han facilitado la vida laboral a los trabajadores, ¿ya? De partida, por ejemplo, lo que estamos hablando acá, que no es discriminatorio, por tanto, siempre te va a atender y siempre va a procurar, ¿cierto?, de alguna u otra manera, dejarte en condiciones para el trabajo nuevamente. Ahora, si estamos hablando, ¿cierto?, en términos generales, ¿sí? Estamos pasando, Waldo, por un momento en nuestra historia, ¿cierto?, en la cual los políticos que ahora están, ¿sí?, en forma paulatina van a ir desapareciendo. Ya no van a ser los mismos, ¿cierto? Si tú te fijas ahora, ¿cierto? Todo esto de la gobernación, el hecho de que hayan constituyentes para una nueva constitución, ¿cierto? Nuevos alcaldes, si tú te diste cuenta, la gran mayoría de los alcaldes incluso son personas que podrían estar militando en un partido, pero partidos que tienen una conciencia social mayor. Todavía nos toca votar por senadores y diputados, ¿sí? Y es ahí donde efectivamente, ¿cierto?, de la manera de que uno cambia estos personajes, que son los mismos que han venido durante más de 30 años, ¿cierto? Y que finalmente han hecho lo que tú dices, ¿cierto? Que ellos gobiernan para ellos nomás y legislan para ellos. Y en verdad yo no diría, ni siquiera diría que es para ellos. O sea, ellos obedecen, ¿cierto?, a un sistema económico en el cual hay empresas que tienen mucho poder, personas que son dueñas de empresas que tienen mucho poder, y básicamente como que los pautean y le dicen, oye, tú tienes que votar esto, tú tienes que hacer esta ley. Además está decirse, y una ley súper conocida por ustedes, imagino, el tema de la ley de pesca, ¿cierto? Y de hecho ahora hay un personaje, el senador, ex senador Orpiz, ¿cierto?, que fue condenado por aquello. Sí, Cosa que hace un par de años atrás eso era casi impensado. Ya era casi impensado. Sin embargo, ahora las cosas han ido cambiando. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito más de visión de futuro en aquello. Nada puede cambiar ahora. Nada. Absolutamente nada. Así llegue un nuevo presidente. Las cosas no van a cambiar de un día para otro ni un año para otro. Estos son procesos de cambio y los procesos duran mucho tiempo. En Chile, principalmente, los procesos duran harto tiempo. O sea, llevamos casi 40 años en el mismo proceso, así que imagínate. O sea, yo con suerte creo que mis nietas podrán ver efectivamente algún cambio. Así que tranquilo, Waldito, porque tenemos que votar a conciencia. Nuestro sí, no, arma es votar. no, está bien si mi pregunta era por eso, pero principalmente porque sé que estamos en un proceso de reformar y a lo mejor van a haber reformas, pero ojalá que estas reformas, y yo creo que todos mis compañeros están igual, jueguen a favor de nosotros, como ciudadanos, y mal que mal, un país se para gracias a nosotros, Obvio, y eso es lo que no nos reconocen. Y yo siento que obvio. nos tienen que reconocer en algún momento como ciudadanos si somos parte del sistema. José, la Ruth, la Claudia, usted, o sea, somos trabajadores, pero a la vez también somos personas que requerimos de alguna manera que nos reconozcan nuestro trabajo. Yo siento que la gente se siente muy contenta cuando le reconocen su trabajo, cuando reconocen el esfuerzo, pero también
en el sistema de salud es un tema súper, súper, súper cuestionado. No es por ofender a Claudia, que Claudia trabaja en el sistema de salud. Me refiero a que prácticamente los precios, voy al tema de costo, la gente paga, no podís pedirle a alguien que venga a pagar 2 millones de pesos por una operación. A veces no están esos temas. Entonces, la ley, claro, la 16.744 apoya al trabajador, pero a veces también ese trabajador para operarse tiene que sacar un fondo de su bolsillo muy alto a veces, profe. Entonces, me gustaría ver en algún momento que este país dijera, eh, voy a jugar a favor de mi gente, pero le voy a costear por último el 60% de esa operación. Sí, mira, te voy a responder cortito porque hay dos compañeros que están levantando la mano también. En Sí, ese sentido, sorry. aquí hay una parte importante. Primero tenemos que tener la esperanza, ¿cierto?, de que precisamente este tipo de votaciones, con esta convocatoria y por las personas por quienes estamos votando, ¿cierto?, están haciendo, por ejemplo, una nueva constitución. Y debes saber que dentro de las cosas que están consagradas en la constitución del 80, en la cual se debe cambiar y eliminar, ¿cierto?, dice que todos los chilenos tenemos derecho a una salud digna. No, ni siquiera dice digna, derecho de salud. Eso es lo que dice, pero no dice cómo, no dice quién, no dice nada. Entonces, precisamente, la primera patita, ¿cierto?, para que esto efectivamente pueda cambiar, es cambiando la Carta Magna, ¿cierto?, en la ley number 1, ¿cierto?, que es la que emana todo el mandato hacia las otras leyes, ¿cierto?, es que esta mamá, por decirlo de alguna manera, efectivamente sea lo que todos queremos que sea. Y desde ahí parte. Así que esperemos que los constitucionalistas que están elegidos, ¿cierto?, que la gran mayoría, por lo menos, fue elegido del pueblo, ¿cierto?, y que hay una esperanza, porque además las personas que pensamos que pueden boicotear todo, ¿cierto?, no lograron un tercio para boicotear. Por lo tanto, podemos entender que va a haber cierta facilidad de ponerse de acuerdo. Ya, así que tengamos ahí la tranquilidad, pero con las pepas abiertas y los ojos abiertos, y participar también cuando nos piden la opinión, porque muchas veces, ¿cierto?, podemos decir muchas cosas, pero cuando nos piden la opinión y nos dicen, ya, pues, anda a votar y para saber si te gusta o no te gusta, no vamos, pues, ¿cierto? Entonces ahí también tenemos que ponernos las pilas, no podemos esperar que otros hagan las cosas por nosotros sin tener participación, ¿cierto? Bien. Ruth, dígame, tú estabas hace rato levantando la mano. Sí, yo iba a decir precisamente lo que usted finalizó. Creo que la gente es súper buena para exigir, pero no para hacer. Por lo personal, nosotros fuimos a votar en familia y estaba así. Voté por quienes quisieron que salieron, porque también me quedé hasta muy tarde viendo quién iba a salir. Mi esposo también. En lo personal creo que sí va a haber un cambio, al menos donde yo vivo, la misma persona estuvo 9 años, no contribuyó en nada, y hay una delincuencia terrible. Entonces creo que la persona que ahora está, sí va a ser un gran cambio, porque ya se notó un gran cambio. Creo que el inicio del cambio es ahora, porque ya no tenemos ese tercio en el cual se podía dar ni siquiera a pensar en conversar, pero ahora sí está el tercio que podemos conversar y después pueden objetar. Eso era. Súper bien. José, dígame. Gracias, Ruth. O sea, tomando lo que estaban diciendo mis compañeros, o sea, el cambio generacional ya se está viendo. Por ejemplo, acá en Maipú, el nuevo alcalde tiene 30 años. En Viña del Mar, la alcaldesa tiene 29 años. Entonces, hay que empezar a aprender que no porque sean un poco más jóvenes significa que van a ser inexpertos, sino que al contrario, sino que van a tener nuevas ideas para hacer nuevas cosas. Entonces ya se está acabando un poquito de los políticos viejos y eso es lo mejor más que nada, pues al final eso es lo que se busca. Para eso salieron muchos cabros que lamentablemente muchos salieron y ninguno fue a votar, que eso fue lo que me molesta a mí, como que soy de esa generación de los jóvenes que salimos a marchar y todo, pero por lo menos se vio un pequeño cambio que ya ir recambiando la política vieja, como se decía. Exactamente. Sí, José. Sí, súper bien. Bien, chiquillos. Continuamos. Es un poquito largo esto, así que continuamos, ¿ya? Bien. Entonces, como les contaba, el objetivo, los grandes objetivos que tiene esta ley, ¿cierto?, es promover, dice, el descenso de las actividades laborales y enfermedades profesionales. Significa que es cierto que
la idea es que los trabajadores se accidenten menos, ¿cierto? Aumentar, dice, la productividad de la empresa, claramente, ¿cierto? Porque al tener menos personas con licencia o enfermos, indudablemente vamos a producir más. Y fomentar, dice, una mejor calidad de los trabajadores. Y, oye, me quedó como algo aquí, como más abajo. Espérenme un poco. Qué raro esta cuestión. No sé si se me configuró o qué. A ver. Achíquele la letra, profe. Sí, sí, espérenme un poquito. Déjenme, lo voy a subir. No, no veo. No veo. A ver ahí. Bueno, ahí quedó. Perfecto. Entonces, también habla de fomentar, dice, la calidad de los trabajadores, la vida laboral. Y también, mira lo que dice acá, que ya lo vimos, y esto lo vimos en gestión, ¿cierto? Cumplir con los principios de responsabilidad social empresarial. Mira lo que dice ahí. Se van mezclando, ¿cierto? Estas dos asignaturas que estamos viendo. Ok, ahí hablamos, ¿cierto? Lo que es ahora la ley 16.144 con respecto a los objetivos y con respecto, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la misión, ¿cierto? Con respecto al trabajador. Bien, vamos a ver la historia de esta disciplina, ¿cierto? Dice, en el pasado los riesgos laborales se consideraban como algo inevitable, o sea, era lo que correspondía, ¿cierto? Era algo natural y claramente era como, entre comillas, ¿cierto? Que no era lógico. Yo creo que ni siquiera pensaban que se podían prevenir, o sea, era parte de, ¿cierto? Así se consideraba. Relacionado, ¿cierto?, al desarrollo productivo y a la modernización de la empresa, ¿cierto? Entonces, a mayor cantidad de máquinas que tuviera la empresa, era lógico que los trabajadores de una u otra manera podían tener quizás algún riesgo. Entonces, desde tiempos remotos, ¿sí?, existió alguna conciencia de la prevención en áreas extractivistas, y mineras. Mira de los siglos que estamos hablando, siglo XVI y siglo XVII, o sea, hace harto rato para atrás. Dice, fundamentada más que nada en la necesidad de proteger un recurso productivo cuyo reemplazo era en sí difícil y relativamente más costoso por las pérdidas asociadas al proceso de aprendizaje. Mira lo que dice ahí. Entonces, ¿cierto? Ellos ya tenían cierta conciencia que si perdías a un trabajador, ¿cierto?, estabas perdiendo a una persona con experiencia. Entonces, de pronto, ¿cierto?, era bueno proteger a este trabajador, pero no pensando básicamente en el trabajador mismo, ni por su propia seguridad, sino porque el trabajador se llevaba consigo, ¿cierto?, la experiencia y el conocimiento. No por protegerlo, básicamente, ¿ya? Pero por lo pronto, ahí ya se empezaron a ver algunas cosas con respecto a la prevención. Dice a nivel mundial, ¿cierto? A partir de la revolución industrial de principios del siglo XIX, comienza recién a manifestarse la preocupación por la seguridad social. Dada la precariedad y desprotección en que vivían los trabajadores y sus familias, ¿ya? Entonces, ahí ya empezó a verse, ¿cierto?, a partir de la revolución industrial, ¿cierto?, que fue una revolución que no tiene que ver tan solo con las máquinas, sino que con las personas que estaban involucradas en empresas, ¿cierto? Bueno, ahí se empezó, bueno, aquí tenemos que ver algo, ¿cierto? Y quizás también lo podríamos pensar en que efectivamente, ¿cierto?, se empezó a pensar un poquito en la persona y también incluyeron a las familias. Entonces ya era un paso importante. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, que ya empezamos básicamente con la historia en Chile, ¿cierto? Desde aquí empieza. Mira lo que dice acá, Código Civil de 1853. O sea, ¿cuántos años atrás? A ver, saquemos la cuenta.
1853, o sea, 168 años antes, harto, po, ¿cierto? 168, en el gobierno de Manuel Montt. Ahí recién, ¿cierto? Se empieza a ver y a crear, ¿cierto? Ciertas apariciones, ciertas reparaciones, ¿cierto? Con respecto a todos los daños que los trabajadores podrían tener por los trabajos que ellos hacían. Entonces dice, de inspiración esencialmente individualista. O sea, en verdad, a estas alturas todavía, ¿cierto? Se veía como en términos generales y no, ¿cierto?, para todos los trabajadores, porque básicamente dependía un poco, ¿cierto?, desde dónde trabajaba para ver si efectivamente había alguna ayuda o alguna protección, pero no todos estaban protegidos. Por eso que habla de esencialmente individualista. Entonces, el trabajador víctima de un accidente, ¿cierto?, debía probar culpa o dolo en la conducta del empresario, también de los perjuicios y además la relación causal, dice, entre ambos elementos y demandar ante los tribunales la indemnización del daño sufrido. El empresario, a su vez, dice, podría alegar culpa o dolo del trabajador para para exonerarse de su responsabilidad y atenuarla o alegar casos fortuitos. Entonces, ¿qué pasaba acá? Eran los trabajadores los que tenían que respaldar, ¿cierto?, por qué le había pasado, ¿cierto? Y que el empleador era el que tenía la responsabilidad, porque no le había dado su elemento de protección, porque no había protegido una zona protegida, etcétera. O sea, el trabajador tenía que encargarse de decir por qué el empleador tenía la culpa y además tenía que demandarlo en los tribunales. Y por otro lado, ¿cierto?, el empresario, ¿cierto?, lo que hacían era, no, lo que pasa es que él tiene la culpa y los resguardos que está poniendo, ¿cierto?, los respaldos que tiene, son para decir, no responsabilizarse de su propio acto. Y es más, ¿cierto?, dice que también ellos podrían alegar casos fortuitos. ¿Sí? Como en ese tiempo tampoco se investigaban mucho las cosas, bueno, ahora tampoco, pero antes era menos, antes era totalmente mucho peor que ahora, ¿cierto? Entonces, indudablemente, ¿cierto?, que el trabajador quedaba en un desmedro absoluto, ¿cierto? Porque el empleador es el que tenía la plata, es el que tenía el poder y es que él podía contratar un abogado, ¿cierto? Y el trabajador no. Entonces, por eso habla, ¿cierto?, de que era un tanto individualista, en el sentido de que cada cual tenía que buscar su propia solución. ¿Sí? Sigamos. Luego, y entre otras cosas, ¿cierto?, todavía existen varios códigos distintos, ¿ya? Y, por ejemplo, en el Código del Comercio de 1865, aquí hablaba, ¿cierto?, de cuáles eran las responsabilidades de la gente que trabajaba en los barcos. Recuerden que en ese tiempo, ¿cierto?, la mayor forma de traslado de las mercancías o del comercio era mediante el mar, ¿sí? Porque claramente en ese tiempo no habían carreteras, ¿cierto? Los caminos eran de tierra, todo se trasladaba mediante carretas, por tiro de caballo, a bueyes, qué sé yo. Entonces, claramente, ¿cierto?, las vías de poder transportar un poco más rápido era el mar. De hecho, nosotros, ¿cierto?, a lo largo de toda la costa chilena, ¿cierto?, transportábamos cosas desde el norte hacia el sur, y etcétera, y que aún todavía se hace, incluso los esclavos, que también eran transportados de esa manera. Entonces, dice, señalaba reglas para los dependientes de esta actividad, en estos casos de accidentes, dice más bien como un mandato comercial. Disponía que los hombres de mar enfermos, heridos o mutilados
durante la navegación tenían derecho a ganar el salario convenido hasta el regreso a puerto. O sea, podían estar heridos sobre el barco, ¿cierto? Pero les iban a mantener el sueldo. Ahora, llegando a puerto sería, ¿cierto? Arréglatelas y ve cómo lo podemos hacer después, ¿cierto? Entonces ahí también, si bien es cierto, ahí les mantenían el sueldo, pero a lo mejor el caballero llegaba muriéndose al puerto, pues, o sea, quizás no le servía mucho de eso, ¿cierto? Lo importante hubiera sido a lo mejor a poder haberlos atendido, pero no, estaban preocupados, ¿cierto? De no, insisto, no del trabajador, sino que de que por lo menos el sueldo se le mantuviera. Entonces, el código de la minería, por ejemplo, otro tipo de código, ¿cierto? En 1888, la responsabilidad del patrono o del patrón, ¿cierto? Que así se le llamaba antes a los dueños de las empresas, se limitaba a atender la curación del operario minero, ¿sí? Que se hubiese accidentado o enfermado en el trabajo de la mina. En vigencia de los tiempos de la conquista española, imagínense lo antiguo que tienen, lo antiguo de esto, ¿sí? Entonces ellos se limitaban, ¿cierto?, exclusivamente a atenderlo, a curarlo cuando tuvieran algún accidente dentro de la mina. Hasta ahí llegaba su responsabilidad. El reconocimiento de los accidentes laborales. Entonces, dentro del contexto en que estamos viendo, ¿cierto? La cobertura de los riesgos de trabajo se consideraba como una de las ramas de la seguridad social que comienza a desarrollarse jurídicamente a principios del siglo XIX, porque antes de eso habían ciertas cosas, ¿cierto? Dependiendo del código en el cual estuvieran insertos estos trabajadores, como el Código de Comercio, como el Código de Minería, ¿cierto? Si es que no estabas ahí, podías tener ciertas cosillas, pero no más. Pero recién ahí empezó a verse que efectivamente se requería una ley, que había que hacer algo como para todos. Para proteger contra los accidentes del trabajo, por ejemplo, dice a los mineros del carbón y a otros trabajadores que realizaban tareas muy peligrosas. Si bien es cierto, entonces ahí recién se empezó a desarrollar jurídicamente esto, pero todavía estaban pensando, ¿cierto?, en agregar a otros, pero dependiendo, ¿cierto?, de qué tan peligrosa era la función que cumplían. La actividad preventiva, dice, en riesgos y los instrumentos jurídicos ligados a este tema comienzan a desarrollarse al fin, ¿no? Dice, y a comienzos del siglo XX, ¿cierto?, en que se establecen normativas de carácter laboral y previsional. Mira, recién ahí, finales del siglo XIX. A partir del 1900, ¿sí?, comienza a surgir organizaciones de obreros que van gestando las bases de una futura legislación laboral y de seguridad social. Mira, 1900, desde esos años estamos hablando, o sea, hartazos años atrás, ¿cierto? Y que ahí recién empezamos a hablar de la legislación laboral y de seguridad social. Por lo tanto, esto de los accidentes de los trabajadores, ¿cierto?, son los que dan inicio a esto de la legislación laboral. Es lo primero que se forjó, ¿cierto?, porque tiene que ver directamente con lo físico. ¿Se acuerdan cuando veíamos en gestión que hablábamos del entorno físico laboral? ¿Cierto? Que es como lo primero que uno ve, que haya luz, que haya ventilación, que el ruido, que no sé qué, que no sé cuánto. Y después te empiezas a fijar, ¿cierto?, en el entorno psicológico, ¿sí? Y después nos vamos al entorno social de la empresa. Entonces siempre va a partir por esto de lo físico, por esto de como que lo que se ve primero, ¿cierto? Entonces, entre 1900 y el 1907, mira lo que dice acá, trabajadores portuarios, ferroviarios y pampinos de distintos cantones, dice, protestaron por salarios y condiciones laborales.
Los accidentes abundaban a causa de explosiones de dinamita, ¿cierto? Mal manejada o defectuosa, derrumbes de calichera, las vetas donde se extraían el salitre, ¿cierto? Que así se le llama, ¿cierto? Las calicheras, y las caídas de obrero, dice, a los hornos es que se fundía el mineral. Wow, ¿cierto? O sea, ahí estamos hablando de muertes directamente. Entonces son ellos los que ahí empezaron a incorporar a otros, los portuarios, los ferroviarios y los pampinos. El 21 de diciembre de 1907, ¿cierto? Don Pedro Mon, que se murió en el año 1910. ¿Qué hizo este caballero? Vamos a ver al tiro, ¿cierto? A las 15:45 del 21 de diciembre de 1907 se produjo, ¿cierto?, la gran masacre, en Iquique, en una escuela, Santa María de Iquique. Yo creo que muchos de ustedes deben conocer esa historia, ¿cierto?, donde murieron muchos trabajadores, mujeres y niños, ¿cierto?, porque querían, obviamente, mejores condiciones. Y este caballero, ¿cierto?, el que le mostré recién, ese don Pedro Montt, fue el que mandó a matar a estos trabajadores de las minas en Iquique, y que hasta el día de hoy, ¿cierto?, es algo muy recordado porque es una de las partes más negras, ¿cierto?, de la historia laboral, ¿cierto?, de los trabajadores. Bueno, de esto ustedes pueden tener muchísima información. Escuela Santa María de Iquique, el que lo quiera googlear. Hay, ¿cómo se llama? Musicales con respecto a esto. Hay ballet folclóricos que lo ven. Hay un montón de ¿cómo se llama? Cuestiones artísticas que representan lo que efectivamente pasó en el Colegio Santa María de Iquique. Véanlo ustedes, la verdad es que ahí tiene muchas aristas esa situación. ¿Y por qué murieron? ¿Qué es lo que estaban pidiendo estos caballeros? ¿Cierto? Porque siempre se habla, si es que alguien lo escuchaba, pero ¿qué es lo que pedían? El pliego de peticiones del obrero solicitaba la suspensión del sistema de fichas y vales como sistema de pago, en su reemplazo por jornales a cambio de 18 peniques, era la moneda que se utilizaba en ese momento. O sea, que le pagaran con plata, ¿cierto? Que ellos pudieran tener la libertad de disponer de ese dinero. Les pagaban con fichas y vales. Fichas y vales, ¿cierto? Que obviamente tenían que gastarlo en las mismas pulperías que existían en las mineras y que esas pulperías eran de los mismos dueños de las minas, ¿cierto? Entonces, prácticamente estas personas trabajaban por un plato de comida, porque era la misma plata que se daba vuelta. El libre comercio entre oficinas, mira lo que dice ahí, eso significa que ellos, además de que les pagaban con ficha, solo podían comprar en la oficina donde ellos trabajaban. Oficina les decían a los lugares. No podían ir a comprar, por ejemplo, a un pulpería, porque así le llamaban. No podían ir a una pulpería de una minera cercana, solo donde ellos estaban, además. La instalación de pulperías de balanzas y varas que funcionen correctamente, imagínate. O sea, les vendían 1 kilo de arroz que yo no sabía si era efectivamente 1 kilo. Ah, bueno, arroz no creo, pero harina a lo mejor, ¿cierto? No sabía si era 1 kilo, porque estaban, obviamente, pues arreglaban las balanzas para venderles menos cantidad. La colocación de rejas, dices, en los cachuchos. Cachuchos eran los lugares donde ellos tenían que internarse y donde regularmente se explotaban los cartuchos de mina, se me fue la palabra, donde explotaban las cuestiones, no me acuerdo la palabra, se me fue la palabra. ¿Dinamita? ¿Cómo? Dinamita. La dinamita, eso era, la dinamita. ¿Para qué? Para que ellos se pudieran proteger. Para eso querían esas rejas, nada más. La habitación, dice, de locales para escuela.
¿cierto? Que pusieran escuelas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que sus familias también pudieran estar ahí y los niños pudieran ir a estudiar. O sea, si ustedes ven lo que se estaba pidiendo, en el fondo no era tanto, en el fondo no eran grandes cosas, ¿cierto? Quizás, y si uno lo pone a su justa medida, era un poco de justicia, o sea, nada más que eso, ¿cierto? Entre otras cosas, esto era algunas de las peticiones, como por ejemplo pedían, ¿cierto? Trabajar menos de 15 horas al día, porque eso era más o menos lo que trabajaban, 15 horas al día, imagínense. En el año 1916, la Primera Guerra provocó, entre otros hechos, el afianzamiento de Estados Unidos como potencia mundial y la desaparición de los imperios austrohúngaro y otomano, ¿cierto? Estamos tratando de poner en contexto qué es lo que pasaba con aquello. La ley 3170 de 1916 fue primera ley que se refería exclusivamente a los accidentes de trabajo. Esa entonces fue la primera, ¿cierto?, que se mencionó, 3170 de 1916. Experimentaban, dice, los argumentos y derechos y no se conocían aún los enfoques de médicos, ingenieros, ni representantes de los trabajadores. O sea, si bien es cierto, se refería a lo que tenía que ver con los accidentes del trabajo, pero siempre imperaban los argumentos y no se conocía el enfoque médico. O sea, los médicos no tenían gran opinión. O sea, el caballero se enfermaba porque se metía a la cuestión y estallaba la dinamita nomás, ¿cierto? Pero esta fue la primera, indudablemente que seguía teniendo, ¿cierto?, muchos baches estas leyes y que indudablemente no seguían favoreciendo a los trabajadores. ¿Cómo se caracterizaba o cuáles eran las características de esta ley? Dice, la responsabilidad de los accidentes es patronal, pero siempre y cuando, ¿sí?, un juicio de carácter civil así lo dictaminare, ¿cierto? Indudablemente que eso rara vez podía suceder. Exceptúa la responsabilidad de los patrones debido a la culpa grave de la víctima. O sea, aquí podemos distinguir entonces que los trabajadores seguían teniendo la culpa. Permite, dice, que el empleador asegure contra el riesgo, implica, dice, relación comercial con compañías de seguros, siendo la afiliación de carácter optativo. Por lo tanto, al no existir la obligación de optar de seguro, su cobertura era mínima, ¿cierto? Entonces ahí le estaban dando la posibilidad, ¿cierto?, a los empresarios que tomaran un seguro para poder, ¿cierto?, cubrir o evitar todo este tipo de accidentes que pudieran ocasionarle a los trabajadores, pero no era obligación, ¿cierto? Entonces también quedaba a libre albedrío del empleador. Pero excluye accidentes y dice, y no enfermedades profesionales. Establece prestaciones médicos asistenciales y económicas de supervivencia, siempre y cuando, insisto, ¿cierto?, que se diera la primera condición, y era que hubiese un juicio de carácter civil. Si es que efectivamente el empleador tenía la culpa, ahí recién, ¿cierto?, se podían establecer ciertas prestaciones médicas. Llegamos entonces a 1925, don Arturo Alessandri Palma. ¿A quién le suena este apellido? ¿A quién le suena? A mí me suena porque un familiar de él fue alcalde de la comuna de Santiago. No recuerdo si era el hijo, pero era un familiar. Tú bien dices, fue, ¿sí?, el que recién salió ahora
que estuvo hasta que iba a estar hace le quedan un poquito de meses nomás, porque apareció una chica del Partido Comunista, Iracy Hasler, que lo va a reemplazar como alcaldesa, primera vez en la historia que Santiago tiene una alcaldesa comunista y además mujer. Y Arturo Alessandri, ¿cierto? Es el abuelo del que nosotros conocemos ahora, ¿sí? Entonces, en la década del 20 se legisla en relación a las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Con la promulgación de la ley, mira, vuelve a cambiar el número, 4054, del 8 de septiembre de 1924, conocida como la Ley del Seguro Obrero Obligatorio. Así se llamaba esa ley. Ahí ya pasó a ser un cambio de la ley, o a ser obligatorio. Exactamente. Ahí estamos ahí viendo porque estamos ahí, ¿cierto? Dándole un poquito más, ¿cierto? Los trabajadores la siguieron peleando, ¿cierto? Se originó la creación de la Caja de Accidentes de Trabajo, dice, como una dependencia del seguro obrero, quien entregaba a los trabajadores accidentados y enfermos atención médica, mira, sin costo, indemnizaciones y pensiones. Entonces, podemos decir entonces que a partir de la ley 4054 del 8 de septiembre de 1924, bajo el gobierno del abuelo del señor Alessandri actual, ¿cierto? Recién aquí empezamos que había cierta obligatoriedad, ¿cierto? Y que ya podían tener atención médica sin costo, indemnización y pensión. La ley del seguro obrero obligatorio fue la primera dictada, mira, en América Latina y estuvo inspirada en la legislación alemana, ¿cierto?, de 1883, promovida por Bismarck, que era un señor ruso, ¿sí? Mira, la primera en Latinoamérica, eso es importante, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué hablaba esta ley? La 4055, ¿cierto? De 1925. Esta ley viene a mejorar la anterior en la que respecta, porque la anterior, ¿cuál era el número? Mira, 54. Y después vino la otra, que fue la 55 en 1925. Es decir, entonces, ¿cuándo fue? Un año después. 1924 y esta fue en 1925. La mejoraron. Entonces, por eso dice, esta ley viene a mejorar la anterior en lo que respecta a, por ejemplo, suprime los juicios, es decir, las prestaciones proceden solo con acreditar el accidente, cosa que hasta el día de hoy eso perdura, ¿cierto? Incluye las enfermedades profesionales. Mantiene las prestaciones económicas de valor fijo, lo que quiere decir que los accidentes y enfermedades profesionales que producían algún tipo de incapacidad estaban valorizados. Esto de valorizar el tipo de enfermedades duró durante mucho tiempo, que obviamente después eso también fue cambiado. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cierto? Ustedes saben, y que es un dicho, la verdad es que bien feo, pero es así, echa la ley, dice, echa el engaño, ¿sí? O echa la trampa, por ahí es el dicho. Claro, ¿qué pasaba acá? Por ejemplo, ¿cierto? En ese tiempo, los trabajadores la gran mayoría trabajaba con las manos. Era mucho trabajo manual, mucho trabajo manual. Y cada dedo de la mano tenía un precio. Entonces, muchas veces los trabajadores intencionalmente se cortaban un dedo, dependiendo de la cantidad de plata, porque obviamente tenían distintos precios, ¿cierto? Y se cortaban intencionalmente los dedos para obtener este beneficio. Por eso ahí estaban valorizados. Y obviamente se producía un abuso de eso en desmedro de ellos mismos, pero por otro lado uno puede decir también, o podría uno analizar, pero ¿por qué hacían eso? Qué tontera, ¿cierto? Qué estupidez. O sea, por un poco de plata cortarte un dedo, la verdad es que uno dice, pero yo no lo haría.
Claro, pero ustedes tienen que pensar que en ese tiempo la pobreza era muchísimo mayor que ahora. Si ahora hay gente efectivamente hay gente que pasa hambre, ¿cierto? Pero en ese tiempo era muchísimo más la miseria. Entonces era una forma, ¿cierto?, de obtener algún tipo de dinero. Era así, lamentablemente. Yo conozco un par de viejos, viejos, que recuerdo haberlos visto con dedos menos. Y eso era muy natural antiguamente. En las personas mayores era muy natural ver que alguno tuviera un dedo menos. Y es más, aparte de tener un valor, dependía de cuántas falanges te cortabas, porque también tenía otro valor. Imagínate qué terrible. Yo eso lo supe por experiencia en el trabajo donde estaba. Los mismos abuelitos me contaban que algunos se autoinfringían daño en los dedos para poder cobrar los seguros, que era lo terrible del tema. O sea, 20 millones, algunos hablaban de una suma grande, entonces Sí, era... exactamente. Sí, a veces uno, bueno, qué bueno, Waldo, que tú pudiste apoyarme en lo que estábamos hablando, pero de pronto hay chicos que son muy jóvenes y que no han tenido la posibilidad de conversar o de ver estas situaciones, ¿cierto? Y como que no lo creen, así, pero ¿cómo? ¿Cómo hacían eso? Sí, lo hacían, porque era tal la necesidad que había en esos momentos, indudablemente, ¿cierto? Que era una forma, claramente era una forma. Entonces, luego dice, creación de organismos mutuales. Ok, entonces, recién entre los años 1950 y 1960, recién ahí se empezaron a crear ciertas asociaciones, ¿cierto? O desde ahí quizás aparecieron, ¿cierto? Esto de las mutualidades como nosotros lo conocemos ahora. Dice, asociación de empresarios que tratan de revertir la altísima tasa de accidentes que existía entre el año 1950 y 1960. Las primeras mutualidades que fueron la H, ¿sí?, el IST y la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Dice que más tarde se consolidaron en la creación de un seguro obligatorio a través en la cual promulgaron la muy mentada ley 16.744. Miren en el año 1968. Recién ahí, 1968, imagínense. Esta ley es más joven que yo, es una Lola, ¿cierto? Dice, Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que él gobernó entre 1964 y 1970. Frei Montalva, ¿a qué le suena Frei Montalva? ¿Quién era este caballero? ¿Ese no era el papá del antiguo presidente de los años 90 más o menos? O sea, por ahí. Al que mataron, ¿o no? No. Dicen que A lo envenenaron. Eduardo Frei Montalva fue el que mataron, pues, claro que sí. Claro, pues eso, al A papá él, de él. el Sí, sí, papá. El claro. que gobernó ahora en el año 90 que dice Waldo era Eduardo Frei. El ¿Sí? hijo, claro, justamente. Él es hijo de este caballero, que efectivamente promulgó esta ley de accidentes, 1968. Entonces nosotros podemos decir que la ley 16.744, ¿cierto?, es del año 1968, ¿sí? Ahí efectivamente fue donde se promulgó la ley, etc. Al entrar en vigencia la ley, ¿cierto?, se crea un moderno sistema de protección ante los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, estableciendo un marco jurídico moderno para la época que puso énfasis en la capacitación y en la prevención del riesgo, ¿ya? Ese era el énfasis en que se ponía. ¿Por qué en la capacitación, cierto? Porque de esta manera, tanto trabajadores como empresas, cierto, obviamente, iban a prevenir indudablemente los riesgos. Ese era el objetivo. A mayor prevención, obviamente, menor cantidad de accidentes
iban a sufrir estos trabajadores. Los propósitos que tiene esta ley, ¿cierto? La ley que tenemos en la actualidad: prevenir los accidentes de trabajo, ¿cierto? Otorgar prestaciones médicas por accidentes de trabajo, de trayectos y enfermedades profesionales, indemnizar a través de la entrega de prestaciones económicas al trabajador, rehabilitar, ¿sí? Y reeducar a los trabajadores para su reinserción laboral, en caso que tenga un accidente grave, ¿cierto? Los reeducan para volver a trabajar. Y las mutualidades de empleadores, dicen, es una administración delegada. ¿A qué se refiere con una administración delegada, cierto? Que la empresa le paga a esto para que otro administre el seguro. A eso se refiere. Las tendencias de la prevención de riesgo. Por supuesto, cierto, debe ir o por lo menos está en alza, una mayor legislación, las regulaciones, conciencia empresarial, gremial, sindical, políticas, etc. Necesidad de desarrollar una cultura de prevención de riesgo en las empresas, aporte sistemático. Perdón. Una mayor participación de los trabajadores y enseñanza del autocuidado. Ampliación del concepto de prevención, avance hacia un ambiente de respeto, ¿cierto? Responsabilidad social empresarial, aquí nos aparece de nuevo, y acreditación y apertura de los mercados. Bien, perdón. Pensé que me iba a resultar un poco más largo esto porque la verdad es que es harto contenido. Bien. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les quedó? ¿Qué es lo que más creen que es importante? Abro pregunta. Opinemos. Se me apagó la luz. Waldo, No sé, dígame. opine. O sea, creo que del tiempo a esta parte, todos los años que han ocurrido, porque en realidad ha sido luchas de siglo, seamos bien honestos, o sea, de 1900 a acá es mucho, y siento que mucha gente tuvo que morir, sacrificarse, para poder llegar recién a tener algo digno, que es lo que hablábamos, pero sí siento que aún nos queda un poquito más, porque siento que, insisto, hay gente que de repente no tiene para costear ciertos gastos médicos, y la salud en cualquier lado, no solo aquí en Chile, yo sé que todos lo saben, en cualquier parte del mundo es cara, es carísima. Entonces nos falta mucho, porque yo soy honesto, ¿ah? Yo tengo la visión de las dos partes. Yo soy hijo de, de mi madre que trabaja para la Fuerza Aérea, y mi papá trabaja jubilado de la Fuerza Aérea. Y yo de repente veo que para las operaciones pagan, oye, si la operación sale 5 millones, ellos pagan, no sé, pues 500.000 pesos. Y yo veo gente normal, trabajador igual que yo, porque yo no soy de ejército. Y fíjate que yo veo que pagan a veces, les cubren, perdónenme que lo diga, pero les cubren una miseria, y tienen que terminar pagando a veces 2 millones o simplemente 1.800.000 o 1.700.000 por una operación a la vista que es necesaria, porque podéis perder la vista, cosa tan importante para uno. Te lo digo porque yo soy operado de la vista. O sea, a mí yo tenía, ¿cómo se llama esta cuestión? Yo tenía miopía, astigmatismo y hipermetropía, tenía las tres. Y yo quería ser de la Fuerza Aérea y me operé, y fíjate que, bueno, a pesar de todo no quedé, y me rechazaron por espinillas, mira por la estupidez que te rechazan. Entonces, honestamente, de repente tú no, sí, uno se deprime porque yo tenía claro desde chico lo que quería hacer, pero la vida me enseñó a mirar con otro ojo y a buscar por todos los medios para pararme de nuevo y estar aquí hoy estudiando lo que estoy estudiando,
porque me gusta ayudar a la gente. Siento que es algo que me llena. Luchar por los trabajadores es algo que me llena. Sí, Juanito, pero ahí vamos a tratar de hacer entiendo perfecto tu sentir, y obviamente empatizo con aquello, pero aquí hay que hacer ciertas diferencias, ¿cierto? El tema de la salud, ¿cierto? En Chile, indudablemente que, de acuerdo a lo que tú relatas, obviamente todavía tenemos una brecha importante. ¿Y por qué? Porque, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, ellos tienen un seguro distinto al que tenemos el resto de los mortales, Claro. ¿cierto? Y es por eso que a uno le sale súper caro y a otros efectivamente se pueden costear ciertas cosas. Es una de las cosas que yo digo, no es que le tengamos que quitar a las Fuerzas Armadas, no estoy diciendo eso. Yo digo, todos No, los demás debiéramos tener el mismo sistema. Yo creo que eso sería como lo es justo, que eso es ¿cierto? el ideal, a eso quería Claro. apuntar, Y que por todos otro estuviéramos lo lado, mismo. y por otro lado, con respecto a lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? A lo menos este seguro 16.744, que es un seguro laboral, ¿cierto? A lo Claro. menos ahí emparejamos la cancha, ¿cierto? Con respecto a los accidentes de los trabajadores, y que cuando a ti te pase algo en tu pega, o yendo a tu casa, o de la casa para la pega, ¿cierto? A lo menos vas a estar cubierto. Entonces ahí ya Ahora, tenemos una base, un poco de avance, ¿no es verdad? ahora sí tenemos, ponle tú, profe, yo tengo algo bien cercano con el IST. Nosotros en la empresa donde yo estaba, trabajamos con la H y cambiaron de mutualidad así de la noche a la mañana y se pasaron al IST. Y hubo un accidente muy grave en la fábrica. Un compañero fue aplastado por un carro de eléctrico contra la muralla. Y este cabro reventó por dentro. Y el IST reconoció, ellos mismos reconocidos por el mismo IST, que no tenían los medios para operarlo ahí. Y lo derivaron a un hospital X, ¿ya? Y fíjese que el cabro estuvo a punto de morir. Y hoy día ese muchacho, gracias a Dios, salió adelante, pero está con parálisis, aún está con parálisis, o sea, está moviéndose, sus extremidades se mueven, pero muy poco, muy leve. Está con un tratamiento muy largo. Y la mamá ya había perdido un hijo en un accidente laboral. Imagínense lo que es eso. Terrible. Tabita, Ruth Tabita, perdón, hace rato que está, gracias abuelito, hace rato que estaba con la mano levantada la Ruth, dígame. Creo que si nos referimos a lo que estamos hablando ahora, la ley efectivamente ha rotado en un beneficio. Cada año se ha vuelto mejor. La ley ha cambiado para mejor. Sí, claro, indudablemente que hubo una evolución importante, sí. Claudia, dígame. Yo rescato, o mejor dicho, hago una retroinspección, porque al ver el PPT completo, la historia, al evaluarlo, pasamos de prácticamente ser esclavos y de a poco ir constituyéndose respeto por la persona humana. Lamentable que en ese año haya habido esa matanza que fue en la escuela de Santa María en Iquique, y que después de eso se hubieran empezado a reconocer ciertos derechos, como la historia ha sido a través del mundo, no solamente en Chile. Sí, claro. Pero sí rescato es que hoy en día se valoriza la persona, la vida humana, y de acuerdo a eso, hoy en día las leyes se hacen, digamos, bajo esa premisa. Claro. El respeto a la salud, el respeto al ser humano, el respeto por el bienestar, el respeto por la calidad, por la entrega del servicio, por un montón de cosas. Entonces, eso es lo que más rescato de todo esto. Gracias, Claudia. Anaí, dígame. Profe, a modo personal, yo considero que a veces es mejor enfermarse dentro del trabajo que afuera, porque a mí me ha tocado, he tenido accidentes laborales y me han atendido estupendamente. Las licencias me las han pagado, los Toa. médicos excepcionales, no tengo nada que decir, y me atendió por la Mutual y por la H. Entonces, parece que es mejor correr un riesgo dentro de la empresa para que tengas buena salud o te atiendan bien, a que te enfermes afuera y tires licencias por fuera. Sí. Porque por lo Sí. menos yo, mi experiencia, y he tenido accidentes en la calle, me han atropellado y cosas así, y me han atendido súper bien. O sea, como si fuera una clínica bien pagada. Sí, exactamente. Indudablemente que siempre hay casos, ¿cierto?, muy puntuales, pero en la generalidad es lo que dice la ANAI, efectivamente la atención en las mutualidades en lo general son buenas, ¿cierto? De partida te pagan todos los días, así sea un día perdido, te lo van a pagar.
Distinto es, ¿cierto?, en FONASA o en la ISAPRE, que por lo regular los 3 primeros días no te los pagan, ¿cierto? Y para que te paguen una licencia completa tienes que tener desde 11 días en adelante. Si no, siempre van a ser descontados 3 días. Por lo tanto, ahí hay una parte importante, ¿cierto? Por otro lado, ni FONASA ni la ISAPRE se preocupa, por ejemplo, de la prevención. A ellos les da lo mismo, ellos no es su punto, no es la prevención, sino que es la curación, que es distinto, ¿cierto? Tienen objetivos distintos. Pero en términos de atención y ¿cómo se llama? Y de los riesgos que puedas correr, efectivamente la ley, como la conocemos nosotros ahora, ¿cierto? Como dice la Anaí, efectivamente es bastante buena en términos generales. Insisto que pueden haber casos particulares en que los perdemos, pero bueno, en la gran mayoría por lo menos. Y además considerando, ¿cierto?, lo que dice la Claudia, o sea, desde el punto de vista que éramos casi esclavos, ¿cierto?, en la cual uno tenía que decir por qué me habían pasado las cosas, o sea, yo tenía que argumentar, ¿cierto?, qué es lo que me había pasado, por qué me había pasado, y aún haciéndolo así, el empleador decía, no, es que esto fue caso fortuito. Aún así, el trabajador quedaba desprotegido, ¿cierto? Pero no debemos olvidar, ¿cierto?, que todo esto y todos estos avances, y como nosotros conocemos la ley ahora, ¿cierto?, hubieron indudablemente muchas pérdidas humanas, ¿sí? Y si yo me enfoco a lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto?, para que Chile pueda tener una nueva constitución, porque todavía no la tenemos, ¿cierto?, para que lo podamos tener, se perdieron vidas y se perdieron ojos, ¿cierto? Entonces, parece que Chile tiene que tener pérdidas grandes para poder avanzar. ¿Lo Es hiciste? lamentable, no debiera ser, pero es. Anita, dígame. ¿Ana? Ah, no quería hablar la Ana. ¿No? ¿Quién más quiere hablar? Pero yo quiero que opinen los demás porque la Beatriz, que está ahí con su cámara prendida. Beatriz, ¿qué opinas tú? O sea, lo que rescato es que lo que decía usted de que ya no se tiene, ya no, el trabajador no tiene que estar como fundamentando de que le ocurrió un accidente. Eso creo que es lo que más rescato de todo lo que he visto, o sea, de todo lo que se vio ahora en clase. Sí, que ahora eso no se hace, ¿cierto? Claro. Y que obviamente han habido mejoras y faltan, Indudable. pero viendo la historia esta, claro, el trabajador era tratado como un esclavo y cada vez se ha ido humanizando más y pensando en el bienestar del trabajador. Exactamente. Súper bien. Bien, chiquillas, no sé si alguien más quiere. Dice Claudia, profe, me llaman, tengo que atender un problema en el trabajo, no hay problema. Yo voy a pasar la lista ahora, Claudia. Para que Así no que me no, deje sí, te dejo ausente. presente, no hay Nos problema. conectamos en la otra clase, ¿ya? Perfecto, sí. ¿A qué hora nos conectamos? A las, bueno, debiéramos ser 21 a 20, pero nos conectamos a las 25 para las 9, ¿ya? Para alcanzar a pasar la lista y ustedes también puedan descansar algo también, ¿ya? O sea, Ok, 25 para las 10. perdón, 25 para las 10, toda la Ya, razón. ok, gracias. Chicas, voy a pasar la lista ahora, Y ahí espérenme un minuto. ahí para tomar. Ahí tenéis jugo, agua. Sí, hay. Espérenme un poquito que estoy abriendo la lista, denme un minuto. Un minuto, no me demoro nada.
Asistencia. Aquí estamos con la asistencia. Ahí se abrió. Ya, chiquillas, atención, por favor, para que no nos demoremos en pasar la lista. Mitzia Barca. Presente, profesora. Ok, Yaril Acuña. Yaril. Aquí, profe. Ok, la Ani estaba. Acá. Guadalupe Baeza. No estaba, parece. Pamela Bravo. Acá, profe. Presente. ¿Quién habla? ¿Quién dijo presente? Profe Pamela. Ya, gracias, hija. Jorge Briceño estaba. Nicole Bugueño. Presente, profe. Yesenia Celis. Presente, profe. Daniela Cepeda. Presente. Sabrina Cerda. Sabrina, ¿estás por ahí? No está la Sabrina. Raúl Chaparro, también estaba Raúl. Presente, profesora. Ricardo Chávez. Presente, profesora. Erika Córdoba. Erika Córdoba. No está. La Claudia estaba. Cris Fuente. Presente, profe. Rocío Galdames. Presente. Claudia Gatica. Claudia Gatica. ¿Está enferma, profesora? Ya, ok. Waldo estaba también. Sí, acá Joaquín presente. González. Presente. Paola González. A la Paola no la vi. ¿La Paola está? No está, parece. Jocelyn González. Karen González. Presente, profe. Beatriz Guerra. Presente, profesora. Maximiliano Guzmán. Al Maxi me escribió. Camila Jiménez. Camila. No está. Walter Lagos. Presente, profesora. Ira Lara. Presente, profe. Flor Bañodes. Presente, profe. Kaila Muñoz. Ámbar Olivos. Ámbar. José Parada. Está José también. Presente. Muy bien. Macarena Pino también me escribió la Macarena. Eva Poblete. Presente, profesora. Carol Ruiz. Carol Ruiz. Krishna Sarabia. Krishna. No está. La Anita también estaba. Lourdemir. Presente. Lourdemir está. Sí, profesora, estoy. Perfecto. Dania Valdés. Dania. Catherine Valdés. Presente, profesora. Melanie Valenzuela. Presente. Ruth también estaba. Jennifer Vallejos. Presente, profesora. Jennifer. Presente. Presente. Ok. Georgina Vega. Georgina. No está. Camila Vergara. Presente, profesora. Ok. Bien, repito, chiquillos, por favor, atención, los que escriban en el chat o algo. Guadalupe Baeza. Sabrina Cerda. Erika Córdoba.
Claudia Gatica. Yo presente. ¿Quién? Georgina, no me escuchó. Georgina. Me puso ausente. Georgina Vega. Sí. Ya, muy bien, aquí está. Ya había quedado la Claudia Gatica, la Paola, Camila Jiménez, Kaila Profe. Muñoz. Dígame. Camila Jiménez está con problemas de conexión. Ya, pero estaba presente. No está en la clase. Me dijo que le avisara. Ya, pero si no está en la clase, o sea, yo puedo creer que entren, salgan. Ya, bueno. ¿Quién más? Kaila Muñoz, Carol Ruiz, Krishna Sarabia y Dania Valdés. Son los que no contestaron la lista. Ya, chiquillos, perfecto. Hasta aquí llegamos con esto. Estoy con una conexión media inestable, parece. Me apareció una imagen. Así es que, ¿les parece? Nos vemos 25 para las 10, para que tengamos un tiempo ahí para descansar. Profesora, Sí, profe. gracias. Dígame. El trabajo formativo de esta clase, entonces, individual. Individual, sí. Okay. Siempre que no alcancemos, lo tienen que hacer individual. ¿Ya? Ya, chicos, nos vemos en un rato. Ok. Gracias, profe. Nos vemos, gracias.